El ministro de la Nación está en línea. Aníbal Fernández, ¿cómo anda usted? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué opinión tiene respecto a la media sanción que se le dio ayer en el Senado a la ley del 82%? Sanción definitiva. Sí, claro. Nosotros tenemos una posición muy clara, no sé si ustedes lo han podido ver en Twitter, pero yo traté de explicarlo en la misma madrugada cuando acababa de votar, cuando acabamos de conocer el voto traidor del vicepresidente de la Nación, donde graficaba con claridad que es una ley que llevaba inexorablemente a la quiebra del Estado argentino. Entonces, si esa situación que era impulsada por muchos de los que llevaron a la quiebra en el año 2001 al Estado argentino, que le sacaron el 13% a esos jubilados que dicen hoy defender, que llenaron de papeles pintados, de bonos a las 14 provincias argentinas, denigrando a los trabajadores y empobreciendo a la gente porque valían el 50% del valor de nominal. Si toda esa es la situación, hay dos salidas: o una, promulgar la ley y no presentarse elecciones para que alguna vez gobiernen estos irresponsables y se hagan cargo de los líos que generarían a la cosa pública, o hacerse cargo de lo que la responsabilidad que a uno le corresponde, no solo política, sino social, desde el punto de vista social concreto, y tomar esas decisiones concretas y evitar, esto decía yo más o menos lo que le estoy tratando de resumir en el Twitter. No estamos dispuestos a permitir que el Estado y la Argentina se suiciden. Entonces, le hago datos concretos de qué es lo que nosotros vemos. La ley de administración financiera, que debe tener unos 10 o 15 años, dice en su artículo 38 que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general tiene que especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento. Esta ley no lo tiene, con lo cual ya de por sí es contra legem, dice algo que no se puede hacer. Este gobierno en los 7 años dio 18 aumentos a los jubilados. Esos 18 aumentos, además, sacó una ley de movilidad jubilatoria que ya le otorgó 4 de esos aumentos por ley, que definidos en función de la recaudación y en función de los incrementos de los salarios del personal activo. Con lo cual, la inversión que en el 2004 en jubilados era 5.6 del Producto Bruto Interno, hoy pasa a ser a 10.2 del Producto Bruto Interno. Hay elemento más que suficiente para mostrar que para este gobierno el tema de jubilados y pensionados son una prioridad, y que además ha crecido en 2,5 millones el nivel de jubilados. El trabajo, la búsqueda, el esfuerzo para tratar de poner las condiciones en orden de nuestros jubilados ha sido muy grande. ¿Por qué no lo hubiéramos hecho nosotros si se pudiera hacer? Sería muy simple, muy claro, muy concreto. Sin embargo, no se puede hacer, no hay forma que se pueda resolver. A ver, Fernández, nos ponen en una situación que no nos obligan al veto inexorablemente. Está claro, o sea, eso lo va a vetar la presidenta y no se sabe cuándo todavía. Hoy seguramente. Hoy mismo lo va a vetar. Ahora, Fernández, se habla de costos fiscales y la oposición dice que son 30.000 millones, usted dice que son 50.000 millones. ¿Cuál es el costo? No dije 50.000 millones, lo digo entre 30 y 40.000 millones son. Entre 30 y 40.000 millones de pesos. Sí. Anuales. Anuales, sí. ¿Esto solamente impacta a los jubilados de la mínima o también impacta en el resto de los jubilados? Impacta en todos, porque el análisis que uno tiene que hacer es cuánto es el dinero que significa y a dónde está yendo y en qué condiciones se va a recaudar. Cuando el gobierno nacional se hace cargo de las jubilaciones que tenían las AFJP, tomó un fondo que valía 96.000 millones de pesos y hoy ese fondo vale 150.000, invertidos de distintas formas para poder generar rentabilidad que hagan crecer ese fondo. Entre esos hay el 40%, unos 60.000 millones de pesos, que son más o menos papeles de difícil de una liquidez muy plana, muy difícil de colocar con tanta rapidez como la propia ley indica, con lo cual los estaría rifando. Ya perdimos en esta situación con los propios jubilados cuando Clarín saca la acción a la bolsa. Las AFJP, las 10, compraron acciones de Clarín a 30 pesos y se terminaron cotizando 6, después se fueron a 12, pero hemos perdido 458 millones, una vergüenza. Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos. La posición de quienes... ayer Lozano dice que lo que estaban persiguiendo ellos era el que el gobierno pagara el costo político de vetarla. Bueno, él entiende muy mal la política no se puede medir en términos de costo político, se mira en responsabilidad respecto de la cosa pública, y eso es lo que la presidenta está mirando y actuando en consecuencia, y bueno, a eso veremos en los próximos días.
Ahora, Fernández, ¿cómo se va a hacer, digamos, básicamente por toda la explicación que ha dado y la imposibilidad? Digo, al margen de todo, el análisis es superficial, digo, al gobierno le convendría dar este 82% móvil y sería histórica la medida. Y de hecho el año que viene hay elecciones, con lo cual, obviamente que si uno quisiera verlo desde ese punto de vista, políticamente le conviene al gobierno. Usted sabe que no hay ningún país en el mundo, salvo Luxemburgo, que tenga un 82%, ¿no? Nosotros tenemos $8.000 de per cápita por año y Luxemburgo tiene 40.000, con lo cual tienen alguna forma un poquito más holgada como para poder cumplir con esa razón, pero después no hay ningún país en el mundo que lo tenga. ¿Y cómo se explica la actitud de Cobo en esto, como vicepresidente de la Nación? Es una actitud perversa, le vuelvo a insistir, es un gesto traidor digno de todo repudio, porque nuestra Constitución Nacional, que nace a imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos, establece la figura del vicepresidente de la misma manera, y en Estados Unidos el vicepresidente se le otorga la capacidad para desempatar, porque en aquel momento, cuando se sanciona la Constitución en 1787, lo explica Hamilton en una revista que se llama El Federalista con claridad, eran 14 los estados, existía la posibilidad del empate, y ante la posibilidad del empate le otorgaba al vicepresidente, que era el representante del Poder Ejecutivo. Ante un empate, la decisión es la del Poder Ejecutivo, con lo cual lo que él está haciendo no se ajusta a la Constitución, es una actitud perversa, absolutamente traidora respecto de lo que la propia Constitución y la voluntad popular le confirió, ¿no? Bien, Fernández, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, no sé si se puede quedar 2 segunditos en línea nada más, pues privada nos piden de la producción. Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba el jefe de gabinete de ministros de la Nación, dando algunas explicaciones, pero que además me parece que es la lógica. Al gobierno hoy el gobierno, de hecho, hoy está tratando de implementar medidas que inclusive también tienen cierta demagogia para llegar al 2011 y tratar de posicionarse. ¿Por qué no lo hace en este caso específico? Y es más que evidente, ¿no? Bueno, el costo que tiene la medida, por supuesto que es alto. Desde la oposición dicen que los fondos por el superávit que tiene el ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el dinero que oportunamente giraron las FJP, que lo tiene el Estado, daría el monto justo para pagar. El tema es si se puede sustentar en el tiempo. Es sustentable, esto, exactamente. Es un tema, por supuesto, polémico. Y un dato para cerrar, Tomás. Si la presidenta veta hoy la norma, hoy, mañana o pasado, pero la veta al fin, hay una sola alternativa para el Congreso, que es insistir con los 2/3 de los votos, que por cierto la oposición hoy no los tiene, con lo cual evidentemente un veto